Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Lady Tatiana Cruz Aguillón. Soy de nacionalidad colombiana. Hago parte de la maestría en Patología del Habla y el Lenguaje de la Universidad Especial de las Américas en Panamá. Esta es una exposición de patologías del habla y el lenguaje. Entonces, para iniciar, vamos a iniciar con nuestra tabla de contenido. Primero que todo, vamos a hablar de los trastornos del habla a grandes rasgos. Ya que este es un tema muy amplio, entonces hoy solo vamos a repasarlo por encima, ¿listo? Lo segundo que vamos a ver son los trastornos de la fluidez del habla. Continuamos con los trastornos de la voz. Seguimos con los trastornos psicolingüísticos y por último vamos con nuestras conclusiones y nuestras referencias. Iniciamos con los trastornos del habla. ¿Qué es un trastorno del habla? Es un trastorno en el cual el paciente tiene dificultades para crear o formar los sonidos los cuales son necesarios para una adecuada comunicación verbal. Dentro de estos trastornos del habla encontramos la dislalia. La dislalia se divide en tres tipos. La primera, que es la dislalia evolutiva o fisiológica. Esta tiene como origen una inmadurez en el sistema nervioso central y los órganos fonoarticuladores. Seguimos con la dislalia funcional. La dislalia funcional es debida a la disfuncionalidad de los órganos fonoarticuladores, que son los que producen los sonidos del lenguaje. Entonces, hay algo en los órganos fonoarticuladores que no funciona y por eso se da la dislalia. Por último, tenemos la dislalia audiógena. Esta se caracteriza por tener su etiología en una pérdida o una hipoacusia auditiva no corregida en la edad adecuada para que el niño adquiera los patrones oromotores adecuados. Continuamos con las disglosias. Una disglosia es una alteración del lenguaje oral originadas por ciertas anomalías o malformaciones en los órganos fonoarticuladores. Aquí incluimos malformaciones como labio leporino o paladar hendido, las cuales no nos permiten articular de forma adecuada las palabras. Su etiología pues casi siempre suele ser congénita, comúnmente por malformaciones craneofaciales en el embarazo, o pues también puede ser adquirida por traumas, lesiones, alguna cirugía que haya quedado mal, o parálisis faciales que también nos pueden producir unas disglosias. Continuamos con la disartria. La disartria nos habla de las dificultades articulatorias cuyo origen está dado por debilidad muscular, cuando el músculo no tiene su tono adecuado ni se mueve adecuadamente. Entonces esto produce una incoordinación fonorrespiratoria y pues alteración en los aspectos suprasegmentales del habla. Tenemos disartrias atáxicas, disartrias flácidas y por último las disartrias mixtas, que están aquí. Continuamos con los trastornos de la fluidez del habla. Entre los trastornos de la fluidez del habla tenemos la disfemia o tartamudez, que pues ya esa es muy común, casi todos la conocemos, que se caracteriza por la presencia de bloqueos, repeticiones, prolongaciones, omisiones, errores fonoarticuladores, pueden ser en sílabas, sonidos, palabras o incluso en oraciones. Y la taquilalia, que pues es todo lo contrario a la disfemia o la tartamudez, que se caracteriza por una velocidad excesivamente alta en el habla, lo que pues hace que se acorten las palabras y se confundan las sílabas y se tenga un habla como desordenada. Entonces el oyente no entiende lo que dice la persona porque pues habla demasiado rápido. Seguimos con los trastornos de la voz. En los trastornos de la voz tenemos, para empezar, que son alteraciones en la producción de la voz, pues debidas a algún déficit o disfunción de los órganos fonoarticulares, que son los que moldean el paso del aire. Entonces, estos trastornos de la voz se clasifican según su etiología en funcionales, que quiere que la dificultad está cuando pues, este órgano fonoarticulador no está funcionando como debería funcionar, o en orgánicas, que se caracterizan cuando este órgano ha sufrido una lesión y pues por ende no realiza el movimiento que debería realizar para poder articular correctamente la palabra. Continuamos con los trastornos del lenguaje. En los trastornos del lenguaje tenemos el primero, que no es tan común, pero es muy importante, ya que es del área netamente de la fonoaudiología, que este se refiere a las dificultades en la adquisición y el manejo de las habilidades que tiene un niño para decodificar, que es
comprender el lenguaje, crear el lenguaje en su cabeza y codificarlo, que es la habilidad que tenemos las personas para expresar el lenguaje, convertirlo, eso que pensamos, en el lenguaje oral. Este trastorno, como les mencionaba, se denomina específico porque no depende de ningún otro déficit. El niño no tiene ninguna otra dificultad, ni sensorial, ni neuromotora, ni cognitiva, ni socioemocional. Su dificultad únicamente radica en el desarrollo del lenguaje. Por eso este es específico del lenguaje. Continuamos con las afasias. Las afasias se pueden dar en todas las edades. Tenemos afasia en el adulto, que son las más comunes, que pues sus causas principales son accidentes cerebrovasculares, demencias y alteraciones en cualquier parte, de cualquier forma en el cerebro. Las principales, ya que son muchísimas, tenemos un montón de afasias, pero las que más se conocen y las más comunes son la afasia de Broca y la afasia de Wernicke y la afasia mixta. Eso más adelante pues lo iremos hablando, ya que pues las afasias son un tema bastante amplio. También tenemos la afasia en la infancia, la cual pues se diferencia de las otras dificultades del lenguaje, ya que pues su origen ocurre después de que el niño se ha desarrollado normalmente en su lenguaje. El niño tiene un desarrollo normal del lenguaje hasta sus 2 años y después de los 2 años vemos cómo el niño se retrasa en el desarrollo del lenguaje. Entonces, esta es la principal característica y esto es lo que nos descarta que es una afasia infantil. Continuamos con los trastornos psicolingüísticos. Para empezar tenemos el trastorno del espectro autista. Este trastorno es psicolingüístico, ya que pues es una deficiencia la cual es persistente en los aspectos cualitativos de la comunicación y la interacción social en diferentes contextos. El niño no interactúa en ningún contexto y se manifiesta porque el niño tiene una deficiencia, una dificultad en ser recíproco social y emocionalmente, y pues no tiene, también aquí se caracteriza mucho no solo por la habilidad, las habilidades comunicativas verbales, sino que el niño no tiene habilidades comunicativas no verbales tampoco. Estas habilidades como que el mirar a los ojos, mantener la mirada, el estar pendiente de lo que quiere decir la persona, el respeto de turnos conversacionales, en esta dificultad del lenguaje, pues estas habilidades fallan. Continuamos con el trastorno de la comunicación social o pragmático, que son dificultades persistentes en el uso social del lenguaje. Se caracteriza por el uso social del lenguaje, el cual puede ser de la comunicación tanto verbal como no verbal. Y continuamos con el mutismo selectivo. Esta es una incapacidad que es persistente, que tiene un niño para hablar en situaciones sociales específicas. Por ejemplo, el niño no quiere hablar en el colegio, pero con su familia, con sus amigos, habla totalmente normal. Porque pues son sociales específicas, aunque el niño sí hable en otros ambientes. Y pues por último tenemos nuestras conclusiones. Es una conclusión pequeña, pero pues es muy sustanciosa, ya que decimos que pues existen muchísimas patologías del habla y el lenguaje, con muchas etiologías, muchas características diferentes. Hay que tener un muy buen diagnóstico para poder tener un buen tratamiento. Y nada, pues esto lo iremos estudiando a lo largo de la maestría, porque pues son patologías demasiado importantes y muy amplias. Y por último tenemos nuestras referencias. Muchísimas gracias por la atención prestada, que tengan un buen día. Hasta luego.